Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, que es el último capítulo de este libro, según San Lucas, y aquí tenemos el versículo 11, queridos amigos. 3 meses después zarpamos en una nave alejandrina que había pasado el invierno en la isla y que tenía por enseña los Dioscuros. Entonces, aquí, queridos amigos, ya nos volvemos a mover. Aquí vendría ya otro pasaje, otra perícopa, es decir, iría hasta el versículo 16. Vamos a ver un poco, del 11 al 16, que sería de nuevo el retomar nuestro viaje, dirigirnos hacia Roma, y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Con Pablo. Pasados 3 meses, nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia los Dioscuros. Al llegar a Siracusa, nos quedamos allí 3 días. Desde allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente sopló el viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos hermanos que nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma. Desde allí, en cuanto los hermanos se enteraron de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y tomó ánimo. Cuando entramos a Roma, se le permitió a Pablo permanecer aparte bajo la vigilancia de un soldado. Bueno, esta será la perícopa. En Roma. Volvemos a retomar entonces nuestro viaje. Decíamos en el versículo 10 que ellos nos brindaron toda clase de atenciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. Entonces la oye, y van a ir hacia Roma y ciertamente que después van a llegar allí en Roma. Bueno, vamos a mirar, queridos amigos, desde el versículo 11, entonces, todo lo que significa para nosotros el contexto en que nos encontramos. El contexto siempre ese contexto histórico, el contexto en que nosotros miramos, vemos, procuramos entender bien qué es lo que nos quiere decir, ¿verdad? Pablo en toda su propia vida, porque
Pasados 3 meses nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia los Dioscuros. Entonces, queridos amigos, el contexto siempre es un contexto. Este versículo se sitúa en la última etapa del viaje de Pablo hacia Roma. Luego del naufragio narrado en Hechos 27, Pablo y sus acompañantes estuvieron 3 meses en la isla de Malta durante el invierno. Como era costumbre, evitar la generación en el Mediterráneo en esa estación por su peligrosidad. Bueno, ahora, la nave alejandrina es significativa, porque a ver, entonces, la embarcación, una alejandrina, entonces probablemente un barco de gran tamaño, utilizado para el comercio de grano entre Egipto y Roma, porque me iban a allí. Entonces una embarcación enorme. Y así, para el comercio, utilizado para el comercio de grano entre Egipto y Roma. Egipto era uno de los principales abastecedores de trigo para el Imperio Romano. Egipto les abastecía, ¿verdad?, con el trigo. Por lo tanto, esta nave representa la integración del cristianismo naciente con el contexto sociopolítico y económico del imperio. Entonces, queridos amigos, todo esto que nosotros estamos leyendo dentro de un contexto histórico es para que nosotros sepamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué se está escribiendo dentro de una situación que parece que es de fracaso? Queridos amigos, ¿qué llevaba por enseñanza los Dioscuros? Porque tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevaba de enseñanza los Dioscuros? Volvemos enseguida con más Ñandillara Arañé, Nuevo Testamento. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñandillara Arañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí. Todos estamos llamados al servicio.
Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
siente como un ángel volando va, y yo me dejo abrazar. Cada día me levanto y mi amor por ti crece más, y yo en ti esperaré. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Voy corriendo hacia tu corazón, quiero quedarme a tu lado voy. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, que se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, se siente la alegría de mi Dios. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor, tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento y estamos aquí reflexionando, y la pregunta que decíamos es ¿qué llevaba de enseñanza el hecho de que dice los dioscuros? Recordemos que los dioscuros, Castor y Pollux, eran dos figuras mitológicas griegas. Castor y Pollux, dos figuras mitológicas griegas. Bueno, estos son los hijos de Zeus, conocidos como protectores de los navegantes, Castor y Pollux. Entonces ellos le protegen a los navegantes, y en la iconografía antigua se les representaba como dos estrellas gemelas, oiga y bebé.
Entonces, queridos amigos, la imagen era colocada en la proa bien adelante de las embarcaciones como amuleto de protección. Dioscuros, amuleto de protección. Vea la homoña. Ahora, Lucas, que él mencione este detalle de los dioscuros, entonces es por algo. Este detalle nos tiene que llamar la atención. En la proa de los barcos, como amuleto de protección, ellos utilizaban justamente para estar, entre comillas, seguros de que Dios les acompaña. Ahora, que Lucas mencione este detalle es una ironía de la teología, pero muy sutil, una ironía teológica muy sutil, ya que muestra cómo Pablo, protegido por el Dios verdadero, confía en un barco que confina en ciudades paganas. Entonces Pablo, protegido por el Dios verdadero, en este caso, por el Dios que viaja en una embarcación, que confía en las deidades paganas. Desde el aspecto antropológico, una clave antropológica y cultural también. Este versículo que nosotros acabamos de leer, el versículo 11, pasados 3 meses, nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia los dioscuros. Ahora, queridos amigos, la presencia de los dioscuros justamente revela una mentalidad sincretista, ya rapa de todas partes un poco, y es una cosa sincretista. Se buscaba seguridad espiritual en todos lados. Se buscaba entonces seguridad, queridos amigos, sincretista, es decir, entre los estallagueros, ave pantoña idea, allá poveteño, idea ñón de la yepoa. Se busca seguridad espiritual en todo, especialmente del cielo, astros, estrellas, semidioses. Pablo, en contraste, representa al hombre bíblico que confía radicalmente en la providencia divina. Configura su aspecto, ¿verdad?, bien antropológico, que se configura en la de un hombre que es, ¿verdad?, la de un hombre en misión. Pablo, como hombre en misión, que navega entre culturas con una fe firme, pero abierto al diálogo con lo diverso. Bueno, queridos amigos, esto es interesantísimo, ¿verdad?, porque aquí nos está dando una clave antropológica a lo que nosotros vivimos, ¿verdad?, en el día a día. Ahora, hay algunas palabras claves, como siempre, queridos amigos, en este versículo 11. Pasados 3 meses, nos embarcamos en una nave alejandrina que había partido desde el lugar donde invernaron, porque lo ruinan, y luego ellos continúan el viaje, porque esta es la llegada ya a Roma, pero antes de llegar a Roma tenemos que prepararnos, por lo tanto, la nave alejandrina, queridos amigos, es el símbolo del poder económico de Roma y de la hegemonía imperial. Una nave alejandrina, el poder. Yo detento el poder. Se la manda, se la icatuya por cuamba. Ahora nos dice también y nos cuenta que aquí el pueblo había quedado a pasar el invierno. Es un invernado del poder. Un poder económico de Roma y un poder de la hegemonía imperial. Pero también, queridos amigos, vehículo providencial en la edad que nosotros encontramos aquí, que es en la edad antigua. Volvemos enseguida con más Ñande Charañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Días le llegó el tiempo y saber, parientes vecinos se alegraron con ella, porque grande se manifestó el Dios de Israel, pues dio a luz un hijo aun siendo estéril y vieja, y aunque todos pensaban en llamarlo como el Padre, se opuso a Isabel. Su nombre será Juan, les dijo, y todos comentaban, ¿cómo puede ser? Juan, su nombre es Juan, es voz que prepara el camino al Señor. Juan, su nombre es Juan, profeta bautista, enviado de Dios. Luego a Zacarías le fueron a preguntar si le parecía bien el nombre de su hijo, mas al no poder con sus palabras expresar lo que el ángel en el templo un día le dijo, pidiendo una tablilla escribía convencido, su nombre es Juan. Y en el mismo momento a Dios alabó y bendijo al poder hablar. Juan, su nombre es Juan, es voz que prepara el camino al Señor. Juan, su nombre es Juan, profeta bautista, enviado de Dios. Pronto se quedaron asombrados los vecinos y en toda Judea comentaban lo ocurrido. Los que se enteraban preguntaban qué va a ser cuando el niño crezca, porque Dios está con él. Creciendo se hizo fuerte y fue a vivir en el desierto, y un día volvió. Y ya como el Bautista regresó llamando al pueblo a la conversión. Juan, su nombre es Juan, es voz que prepara el camino al Señor. Juan, su nombre es Juan, profeta bautista, enviado de Dios. Juan, su nombre es Juan, es voz que prepara el camino al Señor. Juan, su nombre es Juan, profeta bautista, enviado de Dios. Dios
Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tenme confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentirte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia.
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, y hoy este versículo 11 de nuestro estudio bíblico. Pasados 3 meses, nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia los Dioscuros. Bueno, recordemos el invernado, dice que pasan ahí el invierno. Este verbo griego, queridos amigos, nos sugiere no solo esa espera, invernamos, quedamos aquí, etcétera, una espera pasiva, sino que es un periodo de refugio. Periodo de refugio. Y en este sentido, cuando hablamos periodo de refugio, es un periodo de sanación, es un periodo de preparación, es un eco entonces famoso del Kairos, el tiempo oportuno de Dios. Ñande Yara, entonces, Ñande preparado hoy. Mira que ahora estamos partiendo hacia Roma. Aquí en esta perícopa vamos a encontrar del 11 hasta la perícopa que va hasta el 16, vamos a encontrar un periodo de preparación. Ya mañana estamos ahí Roma, pero es el refugio para una sanación y para una preparación también, queridos amigos. Pero la añadíamos era en griego, el Kairos, decir el tiempo oportuno, era el tiempo pensado por Dios, Kairos. Ahora, ¿quiénes son los Dioscuros? Representa la tensión entre la fe en Cristo y la idolatría del mundo greco-romano. Queridos amigos, Dioscuro representa la tensión entre la fe en Cristo y la doctrina del mundo greco-romano. Es una muestra de la presencia del cristianismo en una cultura pagana, ciertamente, sin dejarse contaminarse por ella. Queridos amigos, esto es esencial. ¿Por qué? Porque representa esa tensión, decíamos, entre fe, Cristo, idolatría del mundo greco-romano. Es una muestra de la presencia del cristianismo, muestra, fuerza de la presencia del cristianismo en esta cultura pagana, queridos amigos. Y al estar dentro de una cultura pagana tenemos que estar muy atentos para no dejarnos contaminar. Ahora, la teología bíblica de este versículo aparentemente, que parece una cuestión muy anecdótica, ¿verdad? O sea, ya nos cuenta lo que sucedió. Pasados 3 meses nos embarcamos en una nave, alejaban que había internado. O sea, todos son elementos que nos dan esta base, ¿verdad?, para entender bien lo que es la vida del hombre y el compromiso. Dentro de la teología bíblica, este versículo, que es anecdótico, esconde, queridos hermanos, una profunda teología del camino. Pablo avanza hacia Roma, símbolo del corazón del imperio y del poder del mundo. No es entonces solo un viaje geográfico, sino que es un lugar geográfico, ciertamente, pero no es solo un viaje geográfico, sino que este viaje geográfico, supuestamente, ¿verdad?, entonces ahora está comenzando no a fingir con las cosas, sino que a mostrar, a vivir este nuevo mundo. No es, por lo tanto, solo un viaje geográfico, sino que
Una imagen de la iglesia en salida que se desplaza por la historia. Entonces, vamos, queridos amigos, procurando entender, porque la visión teologal de la fe, por ejemplo, ¿cómo vamos a entender la fe desde aquí? Pablo sigue su misión confiado en Dios a pesar del ambiente pagano que lo rodea. Pablo sigue con su misión. Pero él confía verdaderamente en Dios. Él confía. Entonces es una fe. Es esa fe que algo tiene que realizarse en la vida de aquel que también se entrega. Estamos caminando, ¿verdad? Pero quiere decir que aquí Dios nos libera. Después, queridos hermanos, hay la esperanza, fe, esperanza y caridad. La nave, aunque marcada por símbolos paganos, ahí estaban los dioscuros, no suele frenar el proyecto divino. No frena el periodo divino. Sino que al revés. Hay proyectos divinos donde Dios incluso sirve de lo que parece ajeno. Sirve incluso de lo que parece ajeno. Es decir, Dios siempre en su generosidad nos está brindando, nos está dando. Y por último, queridos amigos, viene la caridad. Y aquí en Malta Pablo curó, evangelizó y ayudó. Ahora continúa su camino por este mismo impulso, el hecho de curar, evangelizar, ayudar. Esto es lo que queda para nosotros como una lección esencial. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral. Estos poemas nos invitan a una experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, los reyes y los profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y a lo largo de los siglos, los poemas más importantes y más ampliamente leídos fueron compilados, juntos para ser leídos o cantados en ocasiones especiales. Y estoy familiarizado con libros de poesía, una gran colección de los mejores poemas en un mismo lugar, y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero el libro de Salmos no es este tipo de colección. Aquí, cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí. El tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar.
Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y cantar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los Salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok. El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. Sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, ¿los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales? Sí. Luego, el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. El 24 de junio celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. El Evangelio de hoy se hace eco de la sorpresa, del asombro de los coetáneos de aquella familia, que veían como Isabel, una mujer que entendían que por su edad ya no podía tener descendencia, era madre, y como además Zacarías había quedado mudo al recibir el anuncio y recobraba el habla para decir que
Juan era el nombre de aquel niño. Dice el Evangelio que se preguntaban, ¿qué será de este niño? ¿Qué será de este niño? Pues bien, me atrevo a subrayar 3 enseñanzas que recibimos de Juan Bautista. La primera es la de el don de reconocer a Jesucristo. Él es el que reconoció a Jesucristo de entre la gente. Dice así una petición de las vísperas: así como concediste al Bautista poder reconocer al Cordero de Dios, haz que tu Iglesia lo señale y que los hombres de nuestra época lo reconozcan. Reconocer a Jesucristo, señalar a Cristo presente en medio del mundo. Es la primera gran enseñanza y el primer don que le pedimos a Juan Bautista. El segundo es el don, el que fue precursor, el que fue por delante de Jesús. Nosotros que aprendamos a ir por detrás de Jesús. Él es el que nos enseña a ser sus discípulos. Los primeros discípulos de Jesús fueron los de Juan, que él les dijo, id detrás de él. Él enseñó a quienes estaban con él a ser discípulos de Cristo. Él fue delante de Jesús para que nosotros fuésemos detrás de Jesús. Dice así también una de las peticiones de vísperas, dice, ayúdanos a ir tras el Señor con la misma fidelidad con que Juan fue delante suyo. Él fue el precursor y nosotros vamos detrás de Jesús como discípulos. Y por último, la tercera gran enseñanza de Juan Bautista es la del abajamiento, la de saber abajarnos. Dice, tú que dispusiste que tu profeta menguara y que Cristo creciera, enséñanos a ceder ante los otros para que tú te manifiestes, aprender a ceder, aprender a bajarse, como Juan Bautista se abajó para que Cristo se manifestase. Muchas veces para ser testigo de Cristo, y esta es una gran enseñanza de Juan Bautista, para que podamos testimoniar a Jesucristo, nosotros tenemos que abajarnos, tenemos que desaparecer para que así brille Cristo, porque a veces nuestra pretensión de protagonismo está ocultando a Jesucristo. Pedimos pues estas 3 grandes enseñanzas a Juan Bautista, la de reconocer a Jesucristo, la de ser discípulos de Cristo y la de aprender a bajarnos para que así Cristo se manifieste. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos con este versículo. Pasados 3 meses, nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia los Dioscuros. Aquí entramos, queridos amigos, en todo lo que significa esto. Pablo también, que es muy generoso, que se entrega lo que hoy lleva y desconfía de todo el mundo, ¿verdad? Ahora, a veces nosotros, queridos amigos, también navegamos en barcos, ¿verdad?, del mundo. Siempre la barca, desde Noé o lo que sea, es toda la universalidad, todo lo que entran en la barca, el hombre, los animales, todo el mundo, ¿verdad?, entran en la barca. Ahora, estos barcos del mundo, de Cristo, Dios sigue conduciendo nuestra historia hacia Roma. Si Dios sigue conduciendo nuestra historia, aquí dice hacia Roma, pero ahí nosotros tenemos que aplicar hacia dónde queremos caminar. Entonces, el lugar donde el Evangelio debe resonar más fuerte, esa palabra es, ¿qué cosa?
y es lo que va a ser anunciado. Vea la famoso ñandillarañen, la palabra de Dios. El lugar donde el Evangelio debe resonar con más fortaleza. Y eso es historia. Esa es nuestra historia. Y es ahí donde tiene que verdaderamente, queridos amigos, resonar con fuerza la presencia del Señor. Ahora, este pasaje es una invitación a no tener miedo de estar en medio de estructuras humanas. Dale. No tengan miedo verdaderamente de qué cosa. Y de seguir con esto, con esta historia. Con esta historia que nos ayuda también a nosotros, y como dice aquí, a resonar más fuerte. Como invitación a no tener miedo de estar en medio de estructuras humanas, ideologías o culturas no cristianas. Y sobre todo, entonces, allí donde Dios nos lleve. Predisposición. Queridos amigos, se dan cuenta que esto es esencial, ¿verdad? Y fundamental dentro de una reflexión profunda, dentro de una reflexión que nos ayuda también a nosotros para dar, para ofrecer. Hecho de los apóstoles, acción, accionar. Anhelaya pritanta lleva ñandeya culubra, ya elucubrar, pensar, elucubrar. Sino que nosotros, queridos amigos, estamos procurando, estamos buscando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a llegar? Nosotros mismos, ¿verdad? Navegamos en barcos del mundo que nos llevan el nombre de Cristo, pero Dios sigue conduciendo nuestra historia hacia Roma. Queridos amigos, esto es para pensar profundamente. Estamos iniciando con este versículo 11, en realidad, esta llegada a Roma. Porque estamos con Rey y termina con ese naufragio, y bueno, después Pablo continuará. Pablo primero, antes de que realice algo a favor de los demás, ¿verdad? Él mismo primero, necesita cargarse, abastecerse. Y es lo que aquí nos está diciendo. Pasados 3 meses nos embarcamos en una nueva nave alejandrina que había invernado en la isla y que temía por instigar a los dioscuros aquí, que tenía la insignia de los dioscuros, esta embarcación. Bueno, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad?, para que nosotros podamos descubrir. Pasados 3 días, nos embarcamos en una nave alejandrina, se dan cuenta, todo te da a entender como iglesia, ¿verdad? Iglesia. Peate Guasumo bañan de Yeyoto Padé, que había invernado en la isla y que tenía por insignia los dioscuros. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios y que permanezca siempre en la vida de ustedes. Y así concluimos Ñandillarañe Nuevo Testamento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.